Miguel, gracias por recibirnos, muy amable. Quería preguntarle primero por la Argentina en términos generales, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacen o hace de la Argentina y de los argentinos que venimos con pequeños periodos de excepción, pero venimos en una decadencia desde hace tanto tiempo y que nos encontramos con problemas grandes casi cada no sé cuánto tiempo, casi 10 años, dicen algunos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos? Bueno, no, creo ¿O qué errores cometemos que son repetitivos, evidentemente, ¿no? sí, una vez estando afuera, una, un, era un holandés, me dijo, los argentinos son buenos clínicos, pero malos cirujanos, ¿no? O sea que estamos acostumbrados a saber cuáles son nuestros problemas, pero nunca hemos logrado ponernos de acuerdo para solucionarlos, ¿no? Y yo creo que ahí está nuestro problema, ¿no? O sea, de no poder... muchas veces creo que esta pregunta se la puedes hacer cualquier argentino y te va a decir un montón de cosas que nos están pasando, pero después decís, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Bueno, y eso es operar, y ahí ya la gente no Claro. quiere hacerlo, o ven cuestiones particulares, ¿no? O sea, Argentina, lamentablemente, lo que sí uno puede ver es cuando mira en números lo que quieras, cualquier estadística, la Argentina ha estado detenida en el tiempo o ha crecido muy poco, ¿no? Y en algunos casos hasta ni creció el crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Entonces, esas son las alarmas que tendríamos que verlas, ¿no? Estamos todavía, me parece, entre otras cosas, trabados en descubrir o en discutir el modelo de país al que queremos apuntar también, ¿no? Y vuelve allí otra vez la discusión si campos, industria. ¿No se puede trabajar sobre todas las áreas en general o a qué modelo tenemos que apuntar como Argentina, como país? Absolutamente, eso ya son cuestiones perimidas, o sea, Viejísimas, pero que siguen viejísimas, estando en la mesa. pero viejísimas, diría, de la época de la colonia, si uno se pone a pensar, pero todavía están sobre la mesa. No, claramente uno no puede discutir, yo ya con un poquito más de 60 años te diría que hay cosas que yo tenía, o paradigmas que tenía cuando era más joven, Joven, sí. que hoy no se pueden ni discutir. Y si nosotros no evolucionamos, va a ser muy difícil. En el tema de campo o industria, tenemos que ver agregados de valor. O sea, el campo, a mí me gusta ir... voy a Expo Agro y cuando veo ahí se habla de campo, por supuesto, pero miro específicamente, también pasa en la ciudad rural, pero el pueblo es una exposición también de industria, de cosechadoras, de nuevas tecnologías. Así que nosotros tenemos que fijarnos en la cadena de valor y producimos, agregamos valor, y ahí es en donde por ahí tenemos los graves problemas, porque el agro tiene mucha presión impositiva, pero toda la cadena, o sea, cuanto más uno va subiendo en la cadena, también sube la presión impositiva, y entonces ahí vos vas a ver que el agro tiene los impuestos de los ingresos brutos, pero le agrega un poquito más y de vuelta se le vuelve a cobrar el impuesto. O sea que hay una regresión de impuestos que este gobierno trató de mejorarla y al final no se hizo. O sea que hay como una especie de presión de no hacer eso. Da la impresión de que, Miguel, que hay como un entramado que no permite romper lo que venimos trayendo en esto que usted está mencionando, que es el famoso pacto fiscal de debe ser un año o poco más. Estábamos viendo justamente en BCR News que va a quedar en la nada. O sea, se intentó que la provincia baje el impuesto y otra vez va a quedar trabado
en la nada será por la circunstancia, por la crisis, porque los gobernadores no se bien, pero no podremos ni siquiera avanzar en esa baja de impuestos, estamos yendo exactamente al revés. Hay algo que no está funcionando, evidentemente, ¿no? Volvemos a la primera pregunta, o sea, y esto no es este gobierno, sino que han sido todos los gobiernos hasta ahora. Sí, sí. Tenemos, casi te diría claramente, cuáles son los problemas que tenemos, porque esto se ha hablado. Las libertad de trabajo, la flexibilidad laboral, sí, el tema de los impuestos. Ahora, cuando vamos... Crédito. Y cuando vamos a hacer la cirugía, ahí paramos o damos marcha atrás. Entonces, estas son las cosas que tendríamos que verla mucho más en decir, bueno, muy bien, no analicemos más, no hagamos más planes económicos, que ya hay de todo tipo. Vayamos a los hechos, a cómo cambiar este tema. Y eso, claramente, nosotros lo estamos viendo que se puede hacer, pero con consensos. Se está hablando, a partir de las elecciones y de algunas ideas de algunos de los candidatos, de un pacto social. Se han intentado muchas veces pactos sociales para salir de crisis. En líneas generales, en mi opinión, es que no han terminado funcionando. Pueden ser de corto plazo, pero hay que ir a buscar consensos más profundos, me parece. ¿Cuál es su opinión sobre este tiempo y esas propuestas de pactos sociales que pueden servir para acomodar un poquito las cosas, pero que inevitablemente, me gustaría conocer su opinión, después necesitan complementos más profundos? Sí, los pactos sociales se pueden ver desde muchos puntos de vista, pero un pacto social, y según para qué momento. O sea, yo creo que el gobierno que gane estas elecciones, sea el color que sea, va a necesitar tener un pacto, va a necesitar tener un acuerdo de 180 días, de lo que sea, para poder recomponer y volver a empezar, porque nosotros hoy, yo lo he dicho muchas veces, lamentablemente nos estamos ahogando en un vaso de agua. Sí. No tenemos hoy situaciones, son situaciones más de expectativas o de que la gente pierde la confianza principalmente en nuestra moneda, porque sí, claro, si no tendríamos eso. O sea, pero ese es un tema, esos son un pacto que se tendría que hacer. Lo que nos daría el tiempo, el pacto puede ser 100 días, 180 días, lo que tú quieras. Lo que siempre tenés que pensar que en ese momento vos tenés que armar algo y buscar recomponer situaciones de país, porque el día 181 ese pacto, o el día X, ese pacto se termina. Y antes, y con la gimnasia que tiene la Argentina, antes de eso, 30, 60 días antes de que se termine, ya va a haber gente o empresas o personas cubriéndose del día 181. Sí, exactamente. Entonces, sí. Ahora, eso es un tema del pacto. Y después el otro tema son los consensos. Los consensos, yo creo que la política, y este gobierno hace varios meses salió con los 10 puntos que tendríamos que tener el consenso o la política. Yo creo que es la política principalmente tiene que llegar a consensos. Y después los demás nos vamos a ordenar detrás de esos consensos. ¿Por qué digo esto? Porque antes de estábamos charlando de nuestros vecinos. Si uno ve vecinos como Chile, Uruguay, mismo Paraguay, están teniendo, o Brasil, tienen políticas de Estado a largo plazo, que prescindiendo del gobierno que lo gobierne en ese momento, esas políticas se siguen manejando. Claro, sí. Vamos al caso de Chile. Uno puede venir un gobierno como el de Bachelet, que es más socialista, o puede venir un gobierno más de derecha, pero nadie está pensando en Chile que eso va a cambiar las políticas, todo. Puede ser un poquito más lanzado a la parte social,
o más al lado de la economía, pero nada más que eso, son pequeños ajustes. Después de estos últimos, de esta última situación de crisis tan profunda, me parece que quien gane las elecciones tiene una gran oportunidad de llamar al resto para hacer este consenso, me imagino, ¿no? Porque tampoco solo la puede sacar nadie adelante, me parece, a la situación. Claramente... Se presenta una oportunidad sí, desde ese lugar al menos, ¿no? Sí, absolutamente. Pero no es la primera vez que hemos tenido estas oportunidades. Hay que saber aprovecharlas, ¿no? O sea, igual también el mundo va cambiando y nosotros tenemos que fijarnos que ese cambio se está realizando, ¿no? O sea, si uno hablaba hace 20 años, no existían las comunicaciones que tenemos ahora, y eso hace que también los viajes eran más caros, hoy la gente sale mucho más, puede ver no solamente nuestros vecinos, puede viajar a un montón de otros lados que antes era más difícil, sí, o más costoso. Entonces eso también hace que la percepción de la gente esté más, creo yo, más proclive a aceptar cosas o a ver cómo se manejan en otros lados.